esta mesa de análisis. Ya había venido como candidata. Pero ya diputada electa. Como diputada electa. Ahorita es diputada en funciones. Sí, ¿no? sí. Mirna Zavala Zúñiga, diputada del Partido Encuentro Social, en la 55ª legislatura. ¿Cómo estás, Mirna? Como siempre. Hola, muy buenas Qué tardes. gusto recibirte. Chacho. No, muchas gracias Mirna. a ustedes. Pones de buenas a Chacho, llegas y ya hasta sonríe, porque a mí nada más me hace cara. Pero... Y a mí me pone nerviosa. No, para nada, qué gusto recibirte, mi querida diputada Mirna Zavala, en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y por eso estás tú aquí hoy, ¿o no, mi querido Ron? Claro. Oye, pues la primera pregunta que quiero hacerte, hablábamos de mucha expectativa que se iba a generar cuando faltaba como 3 semanas, si no mal recuerdo, cuando viniste, para que entraran ustedes. Ya había todo el jaloneo de la 54, que no hizo nada, pero que si hacían o no. Y ya, bueno, ya entra esta legislatura, ya tiene más de un mes, ya varias, pues muy enjundiosos, diría, ¿no? Proponiendo, la verdad, generando bloques, posicionamientos, buenos sabores. Por ahí hablábamos de Andrea, ¿no? Gordillo, un buen sabor, la verdad. Yo era escéptico por la edad y todo, decía, pues la inexperiencia, la verdad es que viene caminando muy bien. Y la primera pregunta pues que te quiero hacer es, hasta este momento, ¿cuál es tu saldo? ¿Cuál es la percepción de esta 55ª legislatura que la verdad está pues teniendo buenos matices en este momento? Pues mira, la verdad es que yo tengo que reconocer, y eso creo que me parece que hay que compartirlo con la sociedad, es que somos 20 diputados y diputadas con la convicción, con el compromiso de querer hacer las cosas. Y eso es cuando hay voluntad, y eso tiene que transformarse en acciones muy claras. Hasta el día de hoy hemos transitado en un buen diálogo, con buenas negociaciones parlantes, ¿no? Hemos tratado de seguir dignificando la figura de un representante social. El respeto entre las 8 fuerzas políticas es importante y se ha venido dando. Hay un trato en una buena política, ¿sabes? Creo que hasta el día de hoy hemos estado transitando en una sola agenda, en una agenda social. Sí vienen temas complicados. Ya lo y complicados yo voy a decir por qué. Porque en nuestras manos de una legislatura está el tomar decisiones en favor de un Estado. Claro. Lo acabas de decir, es toral. Y la gente sabe lo que iba diciendo cuando estaba haciendo el programa. No dimensionamos el alcance que tiene lo que hacen los diputados. Luego ya no digas qué distrito, no sabes ni quién es nuestro diputado. Y la verdad el alcance y la representatividad que debe haber es importante. Y en este caso hemos visto muchas iniciativas importantes. Viene un par de toritos, lo platicaba fuera del aire, muy interesantes. Ahorita ha caminado todo dentro de lo que cabe, muy matizado, muy tranquilo. Pero viene el análisis del presupuesto 2022, que es... Yo creo que la primera mancha del tigre que va a estar complicada. El tema de la despenalización del aborto es otro tema porque se empata y se contrapone en algunas agendas. ¿Cómo ves la voluntad y la capacidad de estos diputados? ¿Va a transitar? Sí, yo creo que va a transitar, y todo depende, insisto, de los 20, porque además no te quedas en la decisión de 8 fuerzas políticas. Tiene que trascender a la decisión de 20 diputados. Por lo menos 14. Casi, por lo menos cosas, 14. ¿No? Creo que tenemos que aspirar, el legislativo tiene que aspirar a ser un parlamento de unidad social. Eso es importantísimo porque ese es el resultado de una buena política, ¿no? Si tienes tú y te empoderas de ese arte de gobernar dentro de tu legislativo, tienes todo. Tienes todo para el Estado. Entonces, a mí me parece que podemos seguir haciendo muchas cosas, y cuando digo muchas cosas es cada quien en las acciones que tiene a través de sus comisiones, pero también a través de su trascendencia y de lo que quieras tú para ti en los próximos años. Y eso no puedes estar desarticulado de que tiene que ir acompañado de una sociedad. Sí, por sectores, todo. Sí, sin duda, por sectores expuestos a la crítica es necesaria. Para que el Parlamento funcione es necesaria una crítica, es necesaria la participación, es importantísimo el medio de comunicación. Eso es una realidad, porque sí inhibe. Y sabes, a lo que inhibe es prácticamente no equivocarte. Entonces tienes tú ese compromiso de seguir haciendo las cosas bien, en lo que quiere la sociedad, en una buena crítica y en una buena política. Es así solamente como vamos a construir. Hablar financieramente, si la solución en un país fuera el dinero, el incremento en un recurso, estaríamos siendo un país tercermundista. Okay. ¿No? Claro. Y eso implica pues muchas acciones que te van a llevar a un estado financieramente que pueda sostenerse solamente por ser un estado. Y pues hoy en día Morelos no tiene esas condiciones. Hoy en día Morelos sigue teniendo un poquito más del 7% de su ingreso y vive de su ingreso, y lo demás pues depende de lo participable. Claro.
Y, oye, y dirían, ¿no? Y lo más curioso, que cuando hablamos de qué es lo participable, habla de que desde el municipio debe ser generador de mucha recaudación. Tema que Entonces, no, es Estado, claro. Es un transitar interesante. Me parece que precisamente esto que vive en este Parlamento el Estado es una oportunidad, no para Morelos, es una oportunidad para nosotros como legislatura para fortalecer a Morelos. Así Entonces recae sobre nosotros mucha responsabilidad y estoy convencida que 20 diputados y diputadas, insisto, tendremos un buen diálogo para llegar a buenas negociaciones por un Morelos mejor. Gracias, Rol. Te vuelves de manera natural, Mirna, esa persona aparentemente quien está de parte del Ejecutivo porque vienes emanada del partido Encuentro Social. Te sale muy bien, la realidad es que lo haces muy bien. Hasta ahorita esta luna de miel que existe, como bien lo comentábamos, con los 20 diputados, pero hoy es una responsabilidad. ¿Tú así lo consideras, que tus amigos y compañeros diputados digan, híjole, el tema por ejemplo, del presupuesto, a ver, primero vamos a verlo contigo, Mirna, para que tú nos ayudes? ¿Se puede dar eso, Mirna? Mira, yo lo que sí reconozco es que hemos transitado en una pluralidad, ¿sí? Y yo he tenido la oportunidad que me conozcan, pues saben que estoy basada en una trayectoria y no en una improvisación y en una entrega a un Estado. Eso para mí es valioso, pero además de eso me genera un doble compromiso, porque sin duda vengo de una institución política, Encuentro Social, un partido del gobierno, y que con la responsabilidad que transite dentro de un poder ejecutivo, hoy pretendo hacer lo mismo transitando en un poder legislativo, ¿no? Sí, claro. Sí, en el respeto de esa competencia, de poderes, en el respeto de la buena interlocución, y siempre abonando, insisto, siempre abonando hoy desde una representación social, pero insistiré en que si todos focalizamos, como hasta ahorita lo hemos hecho, que nos necesita el Estado y que todos tenemos los 20, la oportunidad de generar interlocución, no tan solo con el Poder Ejecutivo, sino con el Poder Judicial, con las demás instituciones públicas, con las demás entidades federativas, ¿sí? Con los 3 órdenes de gobierno en todas las entidades federativas de un país, yo estoy seguro que en esa, y lo voy a decir así porque hoy está de moda, en esa transversalidad, y eso quiere decir que estemos en donde tenemos que estar para todos empujar desde la misma fuerza. Oye, Mirna, el tema del análisis del presupuesto implica muchas cosas. O sea, no es solamente el dinero, sino dónde se va a aplicar propiamente, y eso trae puntos específicos. Hay 2 temas que me llaman mucho la atención. Uno es el tema de manera implícita asumimos que la agenda del Congreso va a ser municipalista. 4 presidentes municipales que incluso hay reelección de ellos mismos en las presidencias, ahora están al interior del Congreso, y entonces está empujando en la agenda, por lo menos de algunas fracciones, el tema de un aumento al regresarles un presupuesto a los municipios. Y otro es el aumento a la universidad, que es fundamental y que además es una crisis sistemática y además periódica. Cada año es lo mismo, ¿no? Oímos al pobre del rector diciendo que le faltan siempre 200-300 millones de pesos, que no es cosa menor, para cerrar el año. Hay quienes aseveran que, porque todos los diputados pues, es políticamente correcto decir, sí, vamos a apoyarlos, pero va a quedar nada más en eso. Hay quien incluso le dice que le están dando a tole con el dedo a los presidentes, y a la universidad es un tema fundamental. ¿Qué factibilidad tú le ves? Porque tú conoces del tema precisamente de los números. ¿Qué factibilidad le ves a estos 2 asuntos que son torales para muchas personas? Pues mira, yo lo que sí creo es que también en esta oportunidad que tenemos de sesionar en una comisión de Hacienda, sí hay que entrar al análisis claro de esas iniciativas que mueven números en finanzas, y no mueven números en finanzas de un poder, sino de un Estado. Sí. La recaudación es estatal, no es de un poder, ¿no? Y todos participan. Yo coincido y estoy convencida que a quienes hay que hacer fuertes a los municipios, ¿eh? Sí, estoy convencida que hay que generar condiciones desde una agenda municipalista, y lo único que nos falta es saber cómo generarla. Porque si todo fuera, insisto, solamente en un tema de participaciones, yo estoy segura que vamos a tener resultados muy rápidos. Sin embargo, para que eso suceda, hay que transitar en el federalismo, como lo dice hoy la nueva agenda nacional. ¿Cómo fortalecemos a los municipios? Yo coincido primero totalmente con que el municipio debe de fortalecerse.
Y nada más hay que acompañar a los municipios para decirles cómo pueden hacer fortaleza ese incremento de participaciones si se llegara a dar. Sí. 2, la autonomía de la universidad, ese incremento a su presupuesto, igual, ¿no? Señalaríamos lo mismo. El número porcentual puede representar un número en la alza a lo que hoy se tiene, pero también depende del movimiento de recaudación para que eso refleje en números lo que se está esperando. Porque ¿no? no somos chiquitos, son cientos de millones de pesos de lo que se está hablando. Sí, ahorita lo importante es que en el nuevo paquete viene un incremento a la universidad. Y eso es importante porque a todos nos ocupa. Ya es no la nos sugerencia preocupa, del Ejecutivo, ocupa, ¿no? Y nos ocupa la educación. Yo como universitaria y como catedrática digo, por supuesto vamos a fortalecer a la universidad en lo real. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo nos fortalecemos? Porque, insisto, eso es mayores oportunidades. Primero, mayor liquidez, ¿no? Para un órgano autónomo, ¿sí? Mayor fuerza para la vida universitaria, porque debe ser para tener mayores oportunidades para los jóvenes y tener una oportunidad de seguir estudiando, que es lo que necesitamos. Y también no dejar a un lado otros organismos autónomos que garantizan derechos. Sí, pues, como un derecho de acceder a la información, un órgano de transparencia que requiere, ¿sí? Como también una fiscalía al final también tiene por ley recibir en porcentaje del presupuesto. Entonces no son cantidades que van a ir incrementando de acuerdo a la inflación de un país, sino que tiene mucho que ver, insistiría, con la recaudación, pero lo más importante, con el ejercicio del gasto, y esto nada más quiere decir en cómo nos gastamos los recursos públicos. Recaudar de la recaudación de cada municipio, y eso en función de recaudas tanto, tienes un porcentaje. ¿Eso lo podremos ver? Perdón, nos vamos a... ¿Qué les parece si vamos a corte y regresamos para que ya nos contesten? Sin andar tropezados con el reloj, ¿te parece, Chacho? Perfecto. Estamos platicando con la diputada Mirna Zavala, diputada de la 55ª legislatura. Esto es Círculo de Poder. En un momento regresamos. Estamos con la diputada Mirna Zavala y bueno, estábamos platicando, Rol, el tema con la diputada. Esto que nosotros insistimos, diputada, el tema del presupuesto 2022, ¿qué tanto se le van a hacer observaciones por parte del Congreso? Me imagino que habrá, no sé, alguna comisión adicional a la que ya existe en este análisis. Ya nos turnaron, ¿no? El paquete económico ya ha sido turnado a los 20 diputados. Ya tenemos incluso una convocatoria para entrar al primer análisis en la Comisión de Hacienda. Importantísimo el trabajo que como diputado estamos haciendo, pues ya de fondo del documento, por supuesto asistidos, ¿no? Con las personas que nos apoyan, también que conocen y que nos han ido orientando en el enfoque de cómo está este presupuesto. Y esa sinergia que nosotros hagamos como diputados ya en la discusión, porque creo que es momento sí de entrar en una discusión, en un debate incluso al interior de una comisión donde vamos a decidir la inversión de un estado para los morelenses, ahí es donde tenemos que poner punto de la atención. Entonces comienza la etapa, creo, de mayor compromiso para los 20 diputados de tomar una decisión en un presupuesto social. 3 ejes que creo que hemos coincidido los 20 diputados. Tema de seguridad, hemos coincidido. Fundamental. Tema económico y tema de salud, que va a privilegiar sin duda estos 3, un tema educativo. Entonces, creo que los 20 seguimos coincidiendo en 3 ejes que van orientados a una mejor educación. Es muy interesante verlo porque a final de cuentas es invertir en el futuro del país. La educación es el pilar toral de una sociedad y a final de cuentas hay que generar las condiciones. Y más que ahorita ya están reintegrando la mayor parte de los estudiantes a la universidad. Y la UAM regresa el 18. Ya lo anunció, claro. Sí. Oye, mira, te quiero preguntar, hay varias, o sea, el tema del presupuesto pues llama mucho la atención por la expectativa y porque ahí también se plantean, ya que decirlo como tal, las agendas de las fuerzas políticas y las reales intenciones de las fuerzas políticas. Chacho la otra vez decía, es que ahí se traza el destino de mucho el futuro del Estado, tiene razón, y también ahí marca la línea política de cada fracción parlamentaria. Ya han habido un par de foquitos
amarillitos, en los cuales ya se empieza a ver que ya hay, no voy a decir jaloneos, pues ya empiezan a haber discrepancias pequeñas entre los legisladores, que es obvio, además se sobreentiende, pues están haciendo política, están cabildeando, a final de cuentas nada es de manera tácita e implícita. Pero, ¿cuál es tu lectura? Al final de cuentas, la sesión pasada por ahí hubo una iniciativa que no pasó, que hicieron, incluso Tania Valentina se paró a hacer una precisión. A mí me toca de chismoso, yo estaba en la parte de atrás del Congreso y salen unos 4 o 5 diputados y dicen, oye, ¿crees que pase con 12? Y entonces me llamó mucho la atención porque esas pláticas las recuerdo de la legislatura pasada, qué miedo. De la pasada y de la pasada. No, de la antepasada no, de la antepasada pasaban los 20 y ya llegaban y les decían, ahí les avisamos. En la pasada, si no transitó. ¿Cómo ves este ambiente? ¿Cómo está transitando el asunto? ¿Y cómo va a enfrentar este Congreso? Y Mirna, los puntos en los que no coinciden al 100% todos. Es parte, ¿no? Es parte de lo que nosotros tenemos como diputados que ir parlando, pues obviamente entre nosotros, pero también el llegar, insisto, no perdernos, no alejarnos de un interés social, y ese interés social siempre va a estar vinculado con instituciones, ¿sí? Y esto es importante porque efectivamente al no lograr una votación de 14 votos en la pasada sesión, era un tema de la designación de un funcionario para estar al frente del centro de conciliación, sí, en base a una terna que en términos constitucionales era, o es más bien, facultad del Ejecutivo enviar. Uh-huh. Pero esta parte del ensayo de pluralidad, sí, de ese ejercicio que nosotros tuvimos, me parece que incluso es un resultado sano, ¿no? No coincidimos 14 probablemente, y eso pues hizo que no transitara un tema. Y que el Ejecutivo decidiera. Y que el Ejecutivo mandara otra terna, porque terna. ya mandó otra terna que también nosotros nos tendremos que poner de acuerdo. Importantísimo que nosotros nos demos la oportunidad como diputados de conocer a quienes vienen en una terna. El contacto con quienes participan es fundamental para que nosotros garanticemos Sí, claro, al frente de instituciones un buen resultado en un futuro, ¿no? Y eso es importantísimo. Insisto, en el ámbito del respeto a la competencia de cada poder, eso no debe de impedir a los diputados que podamos conocer quiénes vienen que además en una es implícito, terna. ¿no? Claro, O sea, porque pues, al final, cuando se haga una revisión, cuando tú vas acompañando, supervisando la acción de una institución, pues hay que conocer quiénes están al frente. porque Y se me buscan parece un perfiles, ejercicio ¿no? sano, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental. Aquí nada más el tema es no romper el que comience a rebasar un interés personal sobre los intereses de una institución, ¿no? Ese sería a lo mejor un acotamiento que yo seguiría invitando a mis compañeros y compañeras a que sigamos transitando como hasta ahora lo hemos hecho. En un tema ya probablemente de una presentación de una iniciativa en donde todos tenemos una ideología distinta, pues creo que es importante respetar esa presentación de iniciativa porque es nuestro derecho como diputados. Ya en la discusión que se dé dentro de la comisión, dentro de una tribuna, siempre hay que llevar los argumentos, ¿sí? Claro. Para ese transitar. Y a lo mejor hasta van argumentos hasta válidos, pero probablemente en un buen consenso no lleguemos a un mismo resultado, que no quiere decir que vamos a violentar la norma. Entonces, ahí el acotamiento que yo haría, discutamos, debatamos, parlemos, lleguemos a un resultado sin faltar a la legalidad ni a un proceso legislativo. Y el tercer punto, hay que valorar que las iniciativas que se presenten lleguen a un fin a través de la socialización ante los sectores que les beneficia esa reforma. No puede seguir transitando un poder legislativo alejado de la ciudadanía. Y de las necesidades, Mirna, Así es. de la sociedad morelense, Rol, que ustedes en el Congreso necesitamos estas políticas públicas en beneficio del Estado. Y peor que eso, que no transiten las iniciativas por egos o no acuerdos. Claro, O sea, lo peor que puede pasar es que cualquier iniciativa termine en el buró, guardado ahí en el cajón, porque no se pongan de acuerdo. A fin de cuentas, no importa, a nosotros como morelenses pues no me interesa quién ponga la iniciativa. Si es buena, de alguna manera, ¿no? Pues se supone que si la pues tiene esa finalidad, que transite, porque luego pasa que si no coincidan, pues ya no. Y entonces, no, espérame, sáquenla, que la ponga quien sea, ojalá que por ahí pueda transitar. Oye, en el tema de la vez que venías, platicábamos el tema de los mecanismos de representación de la sociedad, un tema
fundamental y que también ya ha levantado incluso a Ámpula, quería preguntarte, apenas Ileazí Polanco puso por ahí el tema de la revocación de mandato. Todo el mundo, es que al gobernador, que no, a ver, espérenme, la sociedad necesitamos evaluar a nuestros servidores públicos, al gobernador, claro, a los diputados, a los presidentes, a quien se requiera, no nada más, no trae etiqueta. Entonces, generó mucha ámpula y mucha discusión y que se va a trabar y todo. Yo creo que es un buen mecanismo bien planteado. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tipo y de regresarle los mecanismos de representación a la sociedad? Sí, pensé que no me le vas a preguntar, Orlando, pero lo voy a contestar. No, pues te agarra. No, yo sé. No, es que ya es una pregunta de verdad muy interesante, porque esos mecanismos que hoy le queremos brindar a la ciudadanía, pues no tienen que tener límites, ¿no? Ni etiqueta. Ni etiqueta. Dirían, nada tiene dedicatoria, y si la tiene, siempre será en beneficio de algo social. ¿Y qué es lo importante? Que realmente involucremos a la sociedad. Entonces tenemos aproximadamente 12 años en un tema de cómo generamos mecanismos reales de participación ciudadana. Y uno de ellos, pues sin duda, es la revocación de mandato, como es el plebiscito, como es el referéndum, como es la consulta popular. Tenemos que hacer, y tenemos además un órgano, fíjense lo interesante, un órgano que tendría que hacer efectivo posterior a una adecuación federal, que fue lo que presentó mi compañero el ESIP, y yo presidiendo la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, que es a donde también está turnada esta iniciativa. Sin duda, pues hay que transitar. Eso es en una congruencia, primero para la sociedad, segundo porque lo que se presentó es una adecuación para armonizar lo federal. Sí, no es un tema nuevo, ni siquiera. Exacto. Y de hecho, es un tema que tenía plazo y que la anterior legislatura no tuvo el tiempo el tiempo de agenda para poderlo aprobar. Qué bien lo dice, ¿no? Mierda, no tuvo tiempo. Siempre de elegancia. Rebasaron los tiempos, pero hoy nosotros que comenzamos con el primer periodo legislativo, creo que podemos entrar, insistiría, en el análisis de una adecuación. Y sí ser muy claros en lo que informemos, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar seguridad, confianza a la sociedad. Esa es nuestra obligación, porque si no, mira, dirían, me incluyo como representante social, porque también nosotros vamos a ser calificados. Sí le ves por la factibilidad, misma entonces. sociedad, ¿no? Entonces sí le ves factibilidad. Sí, yo coincido con todos los mecanismos de participación ciudadana y siempre seré impulsora de ellos y por supuesto siempre los voy a fortalecer con quienes los van a utilizar, y esa es la sociedad en general. Eso me agrada. Y dentro de esa participación, diputada, ha salido desde los primeros días estando en el Congreso con la sociedad de Morelos. ¿Estás regresando, Rol? ¿Está regresando la diputada? Una obligación que deben tener todos los diputados porque no todos lo hacen. Con la gente, con lo que se prometió en campaña, y eso lo está viendo muy bien la sociedad morelense. Oye, pues mira, ahora sí que nosotros trabajamos para los morelenses. De verdad, dicen que ya no es suficiente con ponerte la camiseta, sino ahora con sudar la camiseta. Y es lo más difícil, ¿no? Porque sin duda tienes que priorizar. E incluso tu entorno, que lo debes de seguir fortaleciendo para poderle ofrecer algo distinto, una calidad de vida a las demás familias, pues lo tienes que tener en la tuya, por primero. Supuesto. Segundo, debes de ser constante y ganar la confianza que se ha perdido. Eso pues es real. Claro, yo dirías tú disfrazarlo y maquillarlo, pero no es así. Está muy devaluada, ¿no? Regrese, ¿no? Nosotros estamos interesados como diputados y diputadas que regrese a la sociedad. Y vuelvo a insistir, creo que 20 diputados y diputadas con, pues sí, perfiles, personalidades incluso distintas, que hacen más fuerte a esta legislatura. Entonces yo digo que esta 55ª vamos a ser y debemos de ser un ejemplo de verdad, de diálogo, de negociación y de un verdadero parlamento. Mirna Zavala, diputada de la 55ª legislatura, te agradezco mucho como siempre que hayas venido, la pluralidad y la frontalidad de los temas, porque al final de cuentas siempre te reconozco que todo lo que se te pregunta, sin darle tanta vuelta y tanto choro, nos lo contesta como dirían los chavos, y te pido que posteriormente ya que hayan dirimido el tema del presupuesto, que es fundamental, el tema de la revocación de mandato y otros asuntos que sí son de interés público, aunque muchos no nos estamos enterando, que digo, es obligación de todos, pues que vengas otros a platicarnos de cómo va este andamiaje y esperemos que nos sigan trayendo buenas notas, sobre todo que nos surja a la sociedad en el tema legislativo. Verás que
Verás que les vamos a dar buen resultado. Que sea la buena. Un gusto tenerte, diputada Mirna. Muchas gracias, Mirna Zavala, Chacho Rolando. qué gusto tenerte en tu espacio. Muchas gracias. No, muchas gracias y pues por Felicidades supuesto, por el trabajo. gracias a quienes nos escuchan. Por supuesto. Te agradezco mucho. Es un círculo de poder donde están los líderes de opinión.